grabar. Listo, entonces vamos no, la pizarra no. Voy a compartir la pantalla. En estos momentos están viendo unas diapositivas, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, la lógica programada, pues, como les comentaba, es una técnica que permite simplificar el cableado de un circuito, ¿sí? Reemplazando lo que nosotros llamamos relevos y bobinas, ¿sí? Por la programación de un dispositivo lógico, ¿sí? Con esto, ¿qué conseguimos? Eliminar la implementación de circuitos de control, reducir tiempos de diseño, montaje y puesta en marcha. Podemos también monitorear y manipular los procesos, lo que fue el segundo videotutorial de HMI. O sea, con HMI podemos monitorear y también manipular o controlar. Y que con la lógica programada, pues podemos llevar las variables a un nivel productivo, a los niveles de mantenimiento e incluso gerencia de la planta. O sea, a través de las redes. Los que están viendo de pronto redes se pueden dar cuenta que armando una red de PLCs puedo yo como gerente ver cómo, qué tanta producción hay y si la automatización pues está funcionando bien, etcétera, ¿sí? Pero entonces, para programar estos dispositivos tenemos algunos lenguajes. Los que vamos a ver hoy van a ser estos tres: el lenguaje BDF, STL y ladder. BDF y STL los vamos a ver muy rápidamente, pero nos vamos a enfocar siempre en ladder. O sea, cualquier cosa que hagamos, ladder. Ladder, ¿por qué digo que ladder? No porque yo sea, a mí se me dé la facilidad de manejarlo, no, sino que el ladder tiene una ventaja fundamental y es que prácticamente todos los PLCs te dejan programar en ladder. Los micrófonos silencienlos, ¿sí? Por ejemplo, un logo se programa en ladder, un Siemens se programa en ladder. O sea, casi todos los PLCs tienen por defecto dejarse programar en ladder. Entonces, si yo me vuelvo experto en STL y doy con un PLC que no sea programar en STL, pues entonces, ¿qué? Voy a quedar varado. No, ¿cierto? Entonces, ladder es el lenguaje, pues, como más universal a la hora de programar, ¿sí? Y entre otras, la verdad me parece más sencillo también. ¿Por qué? Porque se deriva de quién? De los circuitos de lógica cableada, ¿sí? Pero bueno, empecemos a ver el primero, BDF, que significa diagramas de bloques funcionales. Son prácticamente las compuertas, o sea, esta es programación que se realiza a través de compuertas lógicas, ¿sí? Donde recuerden que las tres compuertas fundamentales, pues la AND, la OR y la NOT, ¿sí? La AND, pues, como ustedes recuerdan, pues, para que la salida sea verdadera, pues todas las entradas tienen que ser verdaderas, ¿sí? Con una de ellas que no sea verdadera, la salida es falsa, ¿cierto? En el OR, recordemos que con que una de las entradas sea verdadera, la salida ya es verdadera. La única forma de que la salida sea falsa es que todas las entradas sean falsas. Y la NOT simplemente es una compuerta que me cambia el estado de una variable, ¿sí? Si la entrada está en estado activo, a la salida de la NOT pues va a salir en estado desactivado y viceversa, ¿sí? Eso ya lo conocemos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer programaciones con este lenguaje? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? El clásico ejemplo esta es una escalera, ¿sí? Que conduce del primero al segundo piso, aunque pues, esta altura no es tan alta, pero bueno, es una escalera que va al primero al segundo piso, ¿sí? Y normalmente en las casas antiguas, ¿sí? Que está este sistema, siempre hay un bombillo aquí, como en la mitad, ¿sí? Que imagínense usted bajando a oscuras, de pronto se tropieza, entonces si usted quiere iluminación, pues hay un bombillo aquí
que ilumina el camino de las escaleras o las gradas para ver, ¿sí? Ahí la cuestión es, pues, que no hay que dejar a merced la activación y la desactivación a merced de un solo interruptor, ¿sí? Sino que de dos. Entonces uno ve que normalmente esto es muy clásico en las casas. ¿Y qué sucede? Entonces, si yo estoy aquí, ¿cierto? Llegando, por ejemplo, de una rumba, ¿sí? Y voy para mi pieza, entonces prendo aquí y esto se activa la bombilla, subo y acá arriba presiono aquí y apago, ¿cierto? Y viceversa. Ah, es que me dio sed, voy a ir a la nevera, entonces prendo aquí, seguí derecho a la cocina, no toqué entonces puedo volver a subir acá y cuando apago cuando doy clic aquí o presiono aquí, pues apaga. O sea, en fin, cualquiera de los dos, en pocas palabras, activa o desactiva el bombillo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolver este tipo de problemas? Pues recurriendo siempre a lo que son las tablas de verdad. Ustedes en lógica, o más bien en electrónica digital, tuvieron que haber hecho muchos ejercicios de tablas de verdad. Entonces, lo que hago aquí es que me planteo lo siguiente. Sé que hay dos entradas, I1 e I2, que son los dos interruptores, y una sola salida que es Q1, ¿sí? Entonces, cuando I1 e I2 me planteo el primer estado, que es cuando ambos están en cero, ¿sí? Cuando ambos están en ceros, pues no debe prender Q1, ¿sí? Cuando uno de los dos está en 1, o sea, la condición 2 y la condición 3, ahí sí necesito que ambos estén en 1. Y cuando los dos están activados, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Lo voy a modificar de una vez, esto es 0, ¿sí? Cuando los dos interruptores están activados, es 0. Entonces, ¿qué pasa? De la tabla de verdad, ¿cómo paso a una ecuación lógica? Pues viendo qué estados, o sea, qué condiciones hicieron que la salida fuera verdadera. Las únicas fueron 2 y 3, ¿cierto? Entonces, como 2 y 3 fueron las únicas condiciones que hicieron que Q1, o sea, la salida fuera verdadera, entonces estas dos son las que me van a servir para hacer la ecuación lógica. Entonces, ¿qué sucede? Como estas fueron, y aquí tengo I1 en 0 e I2 en 1, entonces I1 es negado e I2 es solo, normal. Pero esto es una AND, ¿sí? O sea, esto aquí es una AND. Pero como también hubo una condición que también hace que se prenda, y esa condición aquí de este tercer renglón es I1.I2, recuerden que el punto es AND, ¿cierto? El punto significa AND. Entonces, como fueron estas dos, luego la ecuación lógica es Q1 igual a I negado, a I1 negado, AND I2, ¿cierto? Más, y el signo más que representa, una OR, ¿sí? ¿Por qué? Porque o se da esta condición o se da esta otra, ¿sí? Más una OR entre I1 punto I2, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevar eso a la programación? Este es un pantallazo de un programita que les voy a mostrar que se llama Celiosoft. Ustedes lo pueden descargar después, pero no es el que vamos a manejar, sino que es como para que miremos cómo funciona el ejemplo. Pero si usted quiere, lo puede descargar y es un programa gratuito que sirve para programar unos PLCs de la marca Schneider, ¿sí? Entonces, aquí tengo I1 e I2 que son entradas, ¿sí? Entonces, lo que hago es armar esta ecuación, ¿sí? Entonces, I1 AND, ¿con quién? Con I2 negado, ¿sí? Y luego una OR, ¿entre quién? Entre I1 negado, ¿sí? Una OR entre la AND de I1 negado e I2, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Yo tengo el programa aquí, ¿sí? ¿Cómo lo construí? Pues aquí pues están las opciones, ¿sí? Aquí donde dice entradas, lo que hago es que arrastro esto que dice in, acá, ahí uno, aquí hay dos. Esto que está aquí quiere decir que es un PLC que tiene 8 entradas y 4 salidas, ¿sí? Acá tengo la salida Q1, Q2, Q3, Q4. Acá tengo las entradas
y acá tengo las salidas, ¿sí? Entonces, lo que hago es conectar desde las entradas a través de los bloques. Entonces era I1 negado, ¿cierto? I1 negado con, no, era aquí. Esto era, iba aquí, I1 con I2 negado, y luego era I1 negado, conecto hasta acá, con I2 sin negar. Queda más fácil haberle dado deshacer. Entonces, si yo simulo aquí, simulación y run, entonces miro que cuando enciendo I1, se activa, aquí el color rojo significa que se activó. Este es el interruptor 1. Ah, llega al segundo piso. Activa el interruptor 2. Claro, se apaga Q1, ¿cierto? Que es que, no sé, me dio por prender otra vez o activar I2. Entonces prende el bombillo, ¿sí? Ah, que es que otra vez I2. Bueno, se apaga el bombillo. Que I1 de nuevo, se prende. Entonces, como pueden ver, pues a través de estas compuertas lógicas, he creado una programación para la activación y desactivación de un bombillo comandado por dos interruptores, ¿sí? Entonces, pues es un ejemplo sencillo de la aplicación de este lenguaje, ¿sí? Mi opinión sobre el lenguaje, pues para programar PLCs se puede volver un problema porque tanta conexión, digamos, porque es un programa sencillo, pero imaginen unas ecuaciones lógicas largas, ¿sí? Entonces, conectar una flecha allá, una compuerta, se vuelve un cablerío muy confuso de entender y, digamos, se puede llegar a prestar para confusiones, ¿sí? Y la idea es que los lenguajes sean de fácil, es decir, programación, porque un día puede programar usted, pero al siguiente día puede programar su compañero, ¿sí? Imagínense en una empresa donde, digamos, usted enfermó y usted empezó a programar, pero lo tienen que reemplazar porque el trabajo tiene que seguir. Entonces, si se establecen unos protocolos de programación, ¿sí? Pues quien vaya a asumir nuevamente la programación, pues le va a quedar muy fácil seguir. ¿Y por qué? Porque pues, el ladder se puede prestar bien para eso. En cambio, este lenguaje no tanto, ¿sí? Muchachos, hasta ahí de pronto, ¿hay alguna inquietud? No, señor. Bueno, esto es breve, ¿cierto? Fácil. No, profe. Listo. Este lenguaje sí creo que de pronto no lo conocen. El lenguaje No. STL. Quiere decir Statement List, o sea, lista de instrucciones. Statement List. A ver, voy a ponerlo. Statement List. Statement List. ¿Sí? Eso significa. Entonces, ¿qué es este lenguaje? Este lenguaje, lo puse en de no era. Statement list. Ahí. Ese lenguaje es un lenguaje textual, ¿sí? Conformado por una serie de listas de instrucciones, ¿sí? Algunas de esas listas son if, o sea, cosas que ustedes ya han estado acostumbrados en programación normal. If, true, false, then, not, and, not, or, else. JMP2, o sea, saltar a. Entonces, if es el condicional, true significa que activa una salida o variable booleana, false significa que activa una variable o valor booleano, then pues es el entonces, y así, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo a partir de esta lista de instrucciones generar un programa? Entonces, sencillo, volvamos a retomar el ejemplo del bombillo, ¿sí?
Si ya sabíamos que la ecuación era esta, ¿sí? Esta es la ecuación que tenemos que programar, pues esta ecuación es la condición, ¿sí? Si esta condición, ¿qué pasa? Yo la evalúo y parto y le digo al programa, si esta condición es verdadera, entonces, ¿qué hace? Va a prender el bombillo. Si no, entonces no lo prenda. Entonces, ¿cómo llego a programar eso? Simplemente así. Esta va a ser siempre la estructura. Estas 5 líneas, ¿sí? Cada vez que yo quiera programar una condición, simplemente lo hago con estas 4 líneas, ¿sí? Entonces, la primera línea es ¿qué? La condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo? If, y como I1 era negado, perdón, I1 era normal, pues if I1. Como hay una AND, entonces AND, ¿con quién? Con I2 negado, pero negación es not, entonces not I2, ¿cierto? Ahora, esto estaba haciendo un OR con quién? Con esto. ¿Me estaba molestando otra vez? Entonces, I1 negado, AND, I2. Eso siempre en la condición, siempre tengo que decir que sea igual a true. O sea, no puedo poner aquí false. Siempre tengo que preguntar que la condición, si la condición es verdadera. ¿Por qué? Porque entonces, si la condición es verdadera, el then me conduce a que Q1 sea igual a true. Y ahí sí el else, que es el si no, o también conocido como o de otra forma, ¿sí? Entonces, Q1, 2 puntos igual a false. Vean, muchachos, tiene que ser así tal cual como se ve, o sea, punto y coma al final, ¿sí? Excepto aquí. Y al final cierro con este end if. Entonces, miren que estas 5 líneas de código, ¿sí? Pues también, digamos que, aunque es textual, tiene una ventaja sobre el anterior lenguaje, porque si yo tengo de estas 5 líneas de código 10 repeticiones, pues cada repetición va a ser una condición a evaluar, ¿sí? Y cada condición a evaluar va a tener su correspondiente salida a aprender o apagar. Últimamente lo que uno programa en los PLCs es que cuándo se debe activar o no un actuador, ¿sí? Entonces, realmente este lenguaje también es un lenguaje que, de hecho, en Codesis hay mucha automatización que realiza con este lenguaje, ¿sí? Con STL. Entonces, pues un lenguaje que también es como para, pues diríamos como también darle la atención que se merece, ¿sí? Entonces, pero bueno, nos vamos a centrar entonces en el ladder. No sé si ahí hay alguna inquietud. Muchachos. No, profe. Bueno, profe, claro. bueno, entonces vamos entonces con el lenguaje ladder, ¿sí? El lenguaje ladder, pues ustedes ya más o menos lo conocen. Recuerden que los elementos que conforman el lenguaje ladder son contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, bobinas, memorias, que vienen siendo como los contactos auxiliares. También hay temporizadores, contadores, bloques, ¿sí? Este símbolo representa un contacto normalmente abierto, este de aquí un contacto normalmente cerrado, ¿sí? O sea, este lenguaje es el que se deriva de los circuitos de la lógica cableada. Entonces, en la lógica cableada, ¿qué teníamos? Contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, ¿sí? Teníamos bobinas. Entonces, esos 3 elementos tienen su equivalente en ladder con esta respectiva simbología, ¿sí? Aquí tenemos una bobina que es normalmente cerrada, aunque no es muy usual en la programación. Y tenemos las bobinas que se activan por el método set o se desactivan usando reset. ¿Alguien tiene claro cuando es decir, qué pasa cuando una bobina se activa mediante set? ¿Alguien sabe qué pasa cuando una bobina se activa mediante set? Bueno, voy ¿No a... se guarda el dato? ¿Alguien sabe cuál es es decir, las bobinas, pues,
¿uno qué busca? Que se activen o se desactiven, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta bobina simple, así, la tercera, y la condición que la precede es verdadera, pues ella simplemente se activa. Pero si la condición que la precede es falsa, pues ella se desactiva, ¿cierto? Lo normal. Pero, ¿qué pasa con set y reset? ¿Sí? Si la condición que precede a esta bobina, que se activa con set, es verdadera, listo, la bobina se activa, se setea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si la condición que la precede es falsa, la bobina no se va a desactivar, se va a quedar ahí, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿uno cómo hace para desactivar esa bobina? Porque de pronto en algún momento uno quiere que se desactive, ¿cierto? Imagine pues uno llenando un tanque y ya se llenó y la bomba no se desactiva porque quedó seteada. Uno quiere que se desactive, sino porque ¿cómo va a hacer que rebose el agua? ¿Sí? Entonces, para que esa bobina se setee, ¿sí? No basta con que la condición sea falsa. Entonces, hay que hacer una condición donde resetee esa bobina. Entonces, set y reset lo que hacen es activar o desactivar una bobina de manera retentiva. Mientras que así, normalito, la bobina se activa o se desactiva conforme la condición. Si la condición es falsa, va a estar desactivada. Y si la condición es verdadera, se va a activar. ¿De acuerdo? Eso pues es muy importante porque más adelante digamos, en una metodología que vamos a ver de cómo programar, es importante que sepamos la diferencia entre set, reset y la activación de una bobina en forma normal, ¿sí? No sé si eso, de todos modos, pues para ilustrar un poco más, voy a ingresar al software que les mostré. Este Celiosoft, miren, yo voy a salir de aquí, salir. Es un programa, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, ese software, esperemos que abra. No quiero, ya, ahí está abriendo. Miren, de Schneider Electric, ¿sí? Bueno, vamos a decir crear un nuevo programa. Aquí están los PLCs, pues, con los que se deja programar. Por ejemplo, este primero, aquí dice que esta referencia, pues, se puede programar en BDF y en ladder. Vamos a elegir ese, ¿sí? Siguiente, elijo ladder, ¿sí? Y llego a este ambiente de programación, ¿sí? Aquí solamente puedo tener en cuenta 5 contactos y llegar hasta la bobina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa entonces si yo tengo esto? Miren. I1 e I2 están en paralelo y aquí, no, aquí vamos a poner I3 y por aquí un I4 y negado, normalmente cerrado. Y terminamos acá en la bobina. Entonces, por decir algo, aquí está set, reset y este que sería normal, ¿sí? Activo en estado. Entonces, traigo la bobina, ¿sí? Esta es la manera normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que se active esto, ¿qué debe suceder? Aquí hay un paralelo, ¿cierto? Entonces, si I1 es verdadero, pero I2 es falso, no importa, el paralelo da verdadero, ¿sí? Si I3 es, y aquí hay una AND, entonces, si I3 es verdadero, sigue dando verdadero, pero ¿qué necesita para que realmente se active Q1? Necesita que este I4 sea 0. Al ser 0, pues negado, se vuelve 1 y de esa forma prendería Q1. Vamos a simularlo a ver, ¿cierto? Si lo simulo, entonces aquí tengo las entradas y las salidas, ¿sí? I1, lo voy a activar, ¿sí? Digámosle run. Entonces activo I1, ¿sí?
I2 lo voy a dejar desactivado. I3 lo voy a activar. Y como I4 lo tengo desactivado, pues miren que prende Q1, ¿cierto? Pero, o sea que la condición es verdadera. Si yo prendo I2, la condición sigue siendo verdadera. Entonces Q1 sigue prendido. Pero si I4, por ejemplo, fuera verdadero, pero como aquí lo estoy negando, entonces la condición se vuelve falsa. ¿Qué es la condición? Todo lo que precede a la bobina, o sea, todo esto que está acá. Como la condición ya fue falsa, claro, Q1 se desactiva, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede si esto, voy a darle stop, qué sucede si Q1 no hubiera sido como lo puse ahorita, sino aquí, set, ¿sí? Entonces, si le digo que set Q1, miren lo que va a pasar. Simulamos, run, entonces, I1, I3 y setió Q1, ¿cierto? Pero entonces voy a activar I4, ¿sí? Mire que a pesar de que la condición ya es falsa, ¿sí? Mire que Q1 aquí está prendido, o sea, no miren acá el ladder, o sea, sino aquí el bombillito de Q1, ¿sí? Q1 está prendido. Entonces, por más de que la condición sea falsa o verdadera, con una vez que la condición fue verdadera, la bobina queda prendida, ¿sí? La única forma entonces de apagar eso, ¿sí? Es que yo por acá haga, digamos, una condición, por ejemplo, y esta otra entrada, que la resete, ¿sí? Entonces, agarro a Q1 y el reset, ¿sí? Entonces, run, activemos esa bobina, ¿cierto? Prendió Q1. I4, entonces esta condición es falsa, pero Q1 sigue prendido. Ah, pero entonces listo, yo la apago con IB. Entonces, IB, ¿cierto? Resetea Q1, ¿de acuerdo? Si quito IB, ¿sí? Entonces, y genero otra vez la condición verdadera para que prenda Q1, pues va a volver a prender, ¿sí? ¿Cómo hago para que se apague otra vez? Pues entonces con IB, ¿sí? Entonces, eso es como, digamos, algo que sí quiero que les quede claro y es la forma de activar una bobina. Hay usando set y reset y de manera normal, ¿sí? Entonces, no sé si con eso fue claro, muchachos. Sí, señor. Vale. Sí, Listo. profe. Bien, perfecto. Entonces, pues listo, nada, vamos a trabajar entonces en lo que los videotutoriales de la vez pasada. Vamos entonces a ver cómo entonces el ejercicio que hicimos o que mandé a que ustedes pudieran hacer en Codesis, pues fue este, ¿cierto? A más, B más, A menos, B menos. ¿Quién tuvo dificultad para hacer este ejercicio? ¿O sí lo pudieron hacer, muchachos? Fue difícil, profe, pero sí. Vale, Roballo sí pudo. Los demás, ¿cómo le fue? Bien, profe, sí lo pude hacer también, pero fue complicado. ¿Quién? ¿Chagüendo? Sí, profe, sí. ¿Los demás cómo le fue? Bien, profe, a mí también lo pude realizar. Bueno, de todos